Bueno, en esta clase quiero dar un repaso sobre lo que estábamos hablando en la clase pasada, que es cómo calcular el área de algunas figuras planas. Y al último, en la sesión, quiero hablarles sobre cómo calcular el área de un rombo. Entonces vamos a empezar dando un breve repaso. Bien, vamos a tomar este ejemplo en donde nos piden calcular el área de un cuadrado donde uno de los lados mide 5 centímetros. Bueno, si este lado mide 5 centímetros, por ser un cuadrado, este tiene que medir 5 centímetros, este tiene que medir 5 centímetros y esta también. Entonces tenemos que recordar cuál es el área o cómo es la fórmula para calcular el área de un cuadrado. En este caso, pues, el área de un cuadrado es lado multiplicado por lado. Y una vez que ya identificamos cuál es la fórmula que tenemos que utilizar, solo hay que sustituir numéricamente. Entonces, el lado del cuadrado mide 5 centímetros para este ejemplo particular, por lo tanto nos queda 5 centímetros multiplicado por 5 centímetros. Y ahora nos queda, si multiplicamos este 5 con el otro 5, es decir, multiplicamos este 5 con este 5, nos va a dar 25. Por lo tanto, el área de este cuadrado tiene que ser 25. Entonces anotamos aquí 25. Y ahora las unidades. ¿Qué unidades debe llevar? Recuerden, es un área, por lo tanto debemos considerar las unidades. En este caso estamos multiplicando centímetros con centímetros, ¿sale? Estamos multiplicando estos. Y ahora, centímetro multiplicado por centímetro nos tiene que dar centímetro cuadrado. La razón es muy sencilla. Recuerden que cuando vimos una introducción a álgebra, vimos este tipo de multiplicaciones, x por x. Y decíamos que en este caso, aunque no se escribe, se tiene que entender que aquí hay un exponente 1 y acá hay un exponente 1. De manera que cuando multiplicaban términos que tenían la misma base, simplemente se pasaba la base y se sumaban los exponentes. Entonces aquí queda x elevado a la 1 más 1, que es x al cuadrado. Es decir, en una multiplicación donde las variables sean las mismas, pues solo se suman los exponentes. Y aquí este es el caso, estoy multiplicando centímetros con centímetros, por lo tanto solo se pasa la base y sumo los exponentes. Aquí hay 1 y acá hay otro, entonces 1 más 1 me da un exponente de 2. Bueno, y esa es la justificación. Entonces aquí me queda 25 centímetros al cuadrado. Este sería el área de este cuadrado. Entonces vamos a pasar con otro ejemplo. Aquí nos piden calcular el área de un rectángulo. En este caso, la base del rectángulo mide 7 centímetros y la altura mide 4 centímetros. Entonces, de nuevo, hay que acordarse cuál es la fórmula que se tiene que aplicar. En este caso es base multiplicado por la altura. Esa es la fórmula para calcular el área de un rectángulo. Una vez que hemos identificado la fórmula que tenemos que utilizar, solo hay que sustituir numéricamente. En este caso, la base mide 7 centímetros. 7 centímetros multiplicado por la altura que mide 4 centímetros. Y desarrollamos. Entonces nos va a dar 7 por 4 es 28. ¿Vale? Entonces el área debe ser 28 y centímetro multiplicado con centímetro nos tiene que dar centímetro cuadrado. Entonces el área de este rectángulo es 28 centímetros cuadrados. Bueno, vamos a pasar con otro ejemplo. En este caso tenemos un romboide. ¿Sale? Tenemos este romboide y nos dicen que la base mide 10 centímetros y que la altura mide 4 centímetros. De nuevo, tenemos que acordarnos cuál es la fórmula que tenemos que aplicar. En este caso, la fórmula para calcular el área de un romboide es la misma que la de un rectángulo. Por lo tanto, es base multiplicado por altura. Una vez que ya identificamos la fórmula, ahora hay que sustituir numéricamente. Entonces, sustituimos numéricamente. Entonces, la base en este caso mide 10 centímetros. Entonces, anotamos. Y la altura en este caso mide 4 centímetros. Ahora, realizamos las operaciones. En este caso, multiplicamos 10 por 4, lo cual nos da 40. Y al multiplicar centímetro con centímetro, nos tiene que dar centímetro cuadrado. Es decir, el área de este romboide es 40 centímetros cuadrados. Bueno, ahora vamos a ver un segundo ejemplo con un romboide. En este caso nos dan esta figura. Y vean que en este caso me dan tres medidas. Aquí me dice que la base mide 12 centímetros, pero luego me dicen que este lado mide 5 centímetros y que este lado, es decir, esta línea, mide 3 centímetros. Entonces lo primero que tengo que hacer es preguntarme, bueno, yo quiero aplicar esta fórmula para poder calcular el área, que es base multiplicado por la altura.
La base no tengo ningún problema en identificarlo. En este caso yo sé que mide 12 centímetros, pero ¿cuál de estos dos es la altura? ¿Es esta o es esta? Entonces, tenemos que acordarnos que la altura es aquella línea que es perpendicular a la base. Entonces esta línea claramente no es la altura porque no es perpendicular a la base. Sin embargo, esta línea que está de este lado sí es perpendicular a la base porque forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, la altura no es 5 centímetros, sino que es 3 centímetros. Y una vez que he identificado cuál es la altura, solo tengo que sustituir numéricamente en la fórmula. En este caso me va a quedar área es igual a la base, que son 12 centímetros, entonces 12 centímetros multiplicado por la altura, que son 3 centímetros. Y al multiplicar 12 por 3 nos da 36, por lo tanto el área tiene que ser 36 centímetros al cuadrado, ¿vale? Y siempre es importante poner las unidades. Perfecto. Vamos a pasar ahora con el ejemplo de un triángulo. En este caso nos dicen calcula el área de este triángulo, ¿sale? Entonces, bueno, de nuevo, hay que acordarse cuál es la fórmula que se tiene que aplicar. En este caso tenemos que acordarnos que el área de un triángulo es la mitad del área de un rectángulo. Por lo tanto, la fórmula tiene que ser base por altura, que sería la fórmula para calcular el área de un rectángulo dividido entre 2, ¿sale? Porque repito, el área de cualquier triángulo es la mitad de la de un rectángulo. Entonces la fórmula para calcular el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Entonces en este caso solo tengo que identificar quién es la base, que en este caso la base sería este lado, ¿sale? El lado sobre el que descansa la figura. Entonces esto mide 6 unidades y la altura no sería esta porque ni tampoco sería esta, porque recordemos que la altura es la línea perpendicular a la base. En este caso ni esta línea de acá ni esta línea de acá son perpendiculares porque no forman 90 grados. La altura vendría a ser esta, ¿sale? La que mide 7 unidades porque esta línea es la que es perpendicular a la base del triángulo. Entonces una vez he identificado los datos que tengo que utilizar, solo es cuestión de sustituir. Bueno, la base mide 6 unidades en este caso, ¿sale? En este caso no me dicen que sean centímetros, metros o cualquier otra unidad, por lo tanto simplemente voy a poner 6 unidades, ¿sale? Y la altura mide 7 unidades. Todo esto dividido entre 2. Y ahora desarrollamos. Entonces va a quedar 6 por 7 nos va a dar 42. Entonces nos queda 42 unidades al cuadrado, ¿sale? Dividido entre 2. Y 42 entre 2 nos da 21. Por lo tanto aquí tenemos 21 unidades cuadradas de área. Y bueno, es muy sencillo. Vamos con un segundo triángulo. En este caso nuevamente tengo que identificar la base. Entonces la base yo sé que es el lado sobre el que descansa la figura. Por lo tanto, en este caso particular mide 7.09 centímetros. Y por otra parte tengo que identificar cuál sería la altura. Entonces en este caso no me debo de confundir, ¿sale? La altura no es esta, porque este lado no es perpendicular a la base. De hecho forma un ángulo un poco mayor a 90 grados. La altura vendría a ser una línea que va desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Entonces lo voy a trazar con más cuidado. Este vendría a ser la altura, ¿sale? Una línea que sea perpendicular a la base. Y en este caso me indican que mide 5.07 centímetros. Entonces esto es lo que sería la altura y no esta, porque esta línea es la que es perpendicular a la base, ¿de acuerdo? Forman 90 grados. Entonces una vez que yo ya identifique cuál es la altura, lo que tengo que hacer es aplicar la fórmula. Entonces para calcular el área de un triángulo, recordemos que es base por altura dividido entre 2. Dividido entre 2. Entonces voy a poner aquí el 2. Entonces la base en este caso mide 7.09 centímetros. Entonces anotamos 7.09 centímetros multiplicado por la altura que es 0.7 centímetros y dividido entre 2. ¿De acuerdo? Y ahora hay que desarrollar. Entonces primero tenemos que hacer el producto en el numerador. Ahora 7.09 por 5.07 nos va a dar un total de 35.94. Entonces anotamos 35.94 y las unidades tienen que ser centímetros al cuadrado. Y todo eso tiene que ser dividido entre 2. Ahora, si dividimos 35.94 entre 2, nos va a dar 17.94.
17.97. Entonces ahí tenemos 17.97 y las unidades centímetros al cuadrado. Y bueno, para el triángulo recordemos entonces, esta es la fórmula que se tiene que aplicar. Bueno, y entonces vamos a pasar a hablar del rombo y cómo se calcula su área. Entonces para ello vamos a empezar recordando qué es un rombo. Un rombo es una figura plana donde cada uno de sus cuatro lados tiene exactamente la misma longitud. La diferencia con respecto al cuadrado es que sus ángulos internos no miden lo mismo. Ahora tenemos que notar lo siguiente. Imaginen que yo tomo este rombo y trazo sus diagonales, ¿de acuerdo? Trazo la diagonal que va desde este vértice hasta este vértice y la diagonal que va desde este vértice hasta este otro. Entonces obtengo dos diagonales. Uno de ellos es más largo que el otro, por lo tanto, al que es más largo lo voy a nombrar con una D mayúscula, que significa diagonal mayor, y la diagonal más corta lo voy a nombrar con una D minúscula, que significa precisamente diagonal menor. Y vean que un rombo lo puedo dividir en dos triángulos, uno de color amarillo y otra en color rojo. Ahora, ¿para qué quiero hacer esto? Bueno, pues miren que estos dos triángulos comparten la misma base, ¿sale? Tienen la misma base y la base mide D minúscula. Mientras que la altura vendría, para cada uno de estos triángulos vendría a ser la mitad de D o la mitad de la diagonal mayor. Por lo tanto, obtenemos lo siguiente. Obtenemos que tenemos dos triángulos donde cada uno tiene la misma base que mide D minúscula y su altura es D mayúscula dividido entre 2. Desde este punto hasta este otro punto hay una longitud de D sobre 2 y desde este punto hasta este punto hay una longitud de D sobre 2. Ahora, el área del rombo, o el área total vendría a ser el área del triángulo amarillo más el área del triángulo rojo. Y recordemos que para calcular el área de un triángulo es multiplicar base por altura dividido entre 2. En este caso, repito, la base es esto y la altura es esto. Entonces nos queda lo siguiente, ¿sale? El área para este triángulo es base por altura entre 2. Y el área de este triángulo es base por altura entre 2. Y ahora, pues es fácil simplificar esto porque es D minúscula por D mayúscula. D minúscula por D mayúscula. De manera que obtenemos lo siguiente. ¿Sale? Y vean que ahora tengo la suma de dos fracciones donde las dos fracciones tienen exactamente el mismo denominador. Y para sumar fracciones del mismo denominador lo único que se hace es sumar los numeradores. Entonces nos queda de la siguiente forma. Nos queda D minúscula por D mayúscula entre 2 más lo mismo. Y vean que estos dos términos son exactamente lo mismo. Uno es la mitad del otro. Entonces cuando se suman las mitades pues se obtiene un entero. De forma que el área total debería ser la diagonal menor multiplicado por la diagonal mayor dividido entre 2. Entonces vamos a recordar esto. Para calcular el área de un rombo lo que tengo que hacer es multiplicar la longitud de la diagonal menor por la diagonal mayor y dividirla entre 2. Entonces vamos a ver ahora cómo se aplica esto para unos ejemplos específicos. Bueno, entonces vamos a pasar al ejemplo del que les quería hablar, que es calcular el área de este rombo. Entonces, en este rombo cada uno de los lados mide 13 centímetros, pero para calcular el área no son los lados lo que me interesa. Lo que me interesa es ocupar cuánto mide la longitud de sus diagonales. En este caso, la diagonal mayor mide 24 centímetros y la diagonal menor mide 10 centímetros. Entonces, repito, vamos a acordarnos de la fórmula, diagonal menor por diagonal mayor entre 2. Y una vez que ya identificamos la fórmula, pues hay que sustituir numéricamente. Entonces la diagonal menor es 10 centímetros y la diagonal mayor vendría a ser 24 centímetros y todo eso dividido entre 2. Ahora, si multiplicamos 10 por 24 nos va a dar 240 y las unidades pues son centímetros cuadrados dividido entre 2. Y 240 entre 2 nos da 120, por lo tanto el área de este rombo es 120 centímetros cuadrados y es súper sencillo entonces aplicarlo. Vamos a pasar a un último ejemplo donde nos piden calcular el área de este rombo donde la diagonal menor mide 3 metros y la diagonal mayor mide 5.4 metros. Entonces de nuevo, solo hay que acordarse de la fórmula, diagonal menor por diagonal mayor dividido entre 2. Y ahora hay que sustituir numéricamente. Entonces, la diagonal menor mide 3 metros y la diagonal mayor en este caso mide 5.4 metros. Y todo esto tiene que ser dividido entre 2. Ahora,
Si multiplicamos 3 por 5.4 vamos a obtener 16.2. Entonces vamos a anotar eso, 16.2 metros cuadrados, ¿vale? Siempre importante es escribir las unidades, dividido entre 2. Entonces 16.2 entre 2 es 8.1 y las unidades son metros cuadrados. Y bueno, básicamente así es como se aplican estas fórmulas, es súper sencillo.